Excelente. Vamos a terminar el tema porque nos faltaron algunos puntos. El de la vez anterior, la clase anterior, que era acerca a través de los recuerdos, ¿sí? Recuerden un poco de que el tema que estamos abordando no es tanto la cuestión de la psicología, porque eso fue uno de los últimos puntos que estuvimos tratando. Como dijimos, la psicología tiene su lugar, su justo lugar, que se encarga de tratar el alma del hombre, y está bien, es necesario que alguien lo haga, y hay expertos en eso, y eso está excelente. Nosotros vamos un poco más allá, nosotros vamos a la parte espiritual, ujú, y ahí mencionamos que hay algunas situaciones que solamente una persona eterna, como lo es el Señor, puede tratar con nosotros, ujú, y que como Él es Dios y tenemos una relación personal con Él, para poder estar en la eternidad con Él, se requiere que haya una restauración total y lo más completa posible. Y esto implica que también haya una restauración a nivel generacional, aunque nosotros no sepamos o lo ignoremos. ¿Mm? Ahora, como esto, dentro de la lógica que esto representa, posiblemente algunos puedan hacer alguna reflexión y pensar y decir, bueno, entonces, ¿por qué si una generación es restaurada, sanada, como puede ser la nuestra, ¿no? Y nosotros encargaremos de que nuestra generación siguiente pues no cometa el mismo error y todo eso. Pero nosotros no tenemos el control de aquí a 6, 7 generaciones, aunque querramos, y por muchas razones. Pero el Señor es fiel. Eso es lo hermoso y lo grandioso del Señor. Él es fiel. Hay un ejemplo en la Escritura de un hombre de Dios, y esto fue hecho por medio de una investigación que se hizo con la biografía de dos hombres. Estos dos hombres, que alguien le llamó la atención esto y se puso a investigar, y fue interesante la experiencia porque eh, él fue un hombre que nació, ¿no?, hace muchísimos años, en 1703. Él nace este hombre ahí en Estados Unidos de Norteamérica. Él fue teólogo, fue pastor de una congregación y misionero, Jonathan Edwards. Lo pongo como ejemplo porque vale la pena acerca del tema que estamos viendo, ¿sí? Él fue un misionero que fue también y estuvo predicando mucho entre los nativos de Norteamérica, Jonathan Edwards. Y hay cosas muy interesantes que mencionar porque eh, un estudio que se hizo, que él fue un hombre que por medio de él se dio un avivamiento muy tremendo ahí en toda la zona oeste de Estados Unidos, en la zona de Boston, de todas esas partes. Era un hombre de oración, y su madre, bueno, que se conoce muy bien su biografía, eh, pues fue un ejemplo de todo lo que pasó con él en este avivamiento, y que lo que hicieron con esta investigación de su biografía, que estaba muy bien documentada, hay unos investigadores que se pusieron a estudiar cómo es que se puede transmitir generacionalmente un estilo y un modo de vida, aunque esté fuera del alcance de la persona, en este caso de este hombre, Jonathan Edwards, que puede ser cualquiera de nosotros. Y los investigadores empezaron necesitaban otra medida, otro parámetro, y buscaron un ejemplo de alguien
contemporáneo con Jonathan Edwards, que hubiera nacido en el mismo año, que hubiera nacido en el mismo, bueno, en la misma zona, y seguir su biografía como las personas que más se podía documentar era con alguien que estuviera muy bien localizado por alguna autoridad, eligieron con un delincuente muy peligroso contemporáneo a Jonathan Edwards. Se llamaba Cain, pero no me acuerdo su apellido, pero Matthew Cain me parece, algo así. Y como estaba documentada su vida, su nacimiento y todo, pudieron seguir la línea de descendencia de los dos y las pusieron una frente a la otra para ver qué había pasado con las diferentes biografías de él, de ambos. Y sí, sí lo lograron hacer porque empezaron a seguir la línea de descendencia de Jonathan Edwards, que fue un hombre de Dios por un avivamiento tremendo a través de él, y con los descendientes de la otra persona que llevaba una vida terrible, ¿no? Tremenda. Y conforme iban investigando, pues fue muy sorpresivo lo que hubo con la investigación esta, porque de Jonathan Edwards hay muchas cosas interesantes, fíjense, déjenme ver porque hay mucho que hablar de él, pero bueno, fue un hombre muy, muy aventajado, muy inteligente, Jonathan Edwards, porque él, fíjense nada más, a los 6 años de edad, él ya leía en latín y en griego, o sea, ya podía leer los dos idiomas, en latín y en griego, para estudiar la palabra de Dios. O sea, y fue un predicador tremendo. Él, a la edad de 13 años, ya pudo ingresar a la Universidad de Yale. ¿Mm? Es decir, tenía una capacidad intelectual muy brillante. Y cuando él tuvo la oportunidad de empezar a ministrar y empezar a ser reconocido por la fuerza y la intensidad de su predicación, que ocurrió un avivamiento muy, muy reconocido, de esos avivamientos que empezaron un movimiento nacional, inclusive internacional. Pues bueno, así fue con él. Y de toda su descendencia de Jonathan Edwards, sus generaciones que vinieron, tuvo como descendientes hombres prominentes de empresas, pastores, un vicepresidente de Estados Unidos, bueno, gente muy positiva y muy brillante, gente que inclusive se siguió hasta la última generación que lograron localizar, ¿no? Con un hombre tan eminente como este. Y el otro hombre que pudieron conocer de él, porque pues, fue un prisionero muy, muy malo, se conoció su biografía por las investigaciones que hicieron de la vida criminal de este hombre, ¿no? Y también pudieron seguir toda su descendencia. Y de este hombre, el malo de la película, vieron que entre sus descendientes había casos de extorsionadores, también gente que mataba a otra gente, ladrones, mujeres que vendían sus cuerpos y todo, etcétera, ¿no? O sea, un desastre de vida, un desastre de vida. Y estaban en igualdad de condiciones, porque no nació de una familia rica, Jonathan Edwards, como el otro tampoco, pero los valores y principios que instalaron desde su infancia con Jonathan Edwards sirvió para que de su descendencia se diera mucho fruto positivo, pues no solamente en el reino de Dios, sino también en la sociedad donde él se desenvolvía. Inclusive con el otro, no. En el otro lo que hubo fueron semillas de maldad que brotaron a través de las generaciones. Bien. Entonces ahí vemos una persona que nació, se crió,
se alimentó y generó a través de sus descendientes vidas positivas, que obviamente ya no pierde el control Jonathan Edwards más allá de sus bisnietos, de sus tataranietos, pero siguieron haciendo gentes muy positivas y muy buenas, ¿no? En cambio, con el otro, no, fue totalmente lo opuesto. Y el, bueno, este ejemplo nos sirve para reforzar lo que habíamos estado comentando la clase anterior, de cómo se da la posibilidad de que generacionalmente sí hay una memoria que va más allá de nuestras posibilidades humanas. El único que puede estar bueno, son dos entidades. Una es Dios, ¿sí? Que porque Él es fiel cuando Él en la palabra de Dios nos dice que, bueno, los hijos de Dios o los que obedecen su ley o como quiera que sea, serán bendecidos hasta por 1000 generaciones, que son, no sé, siglos, siglos, siglos y siglos. En cambio, por la misericordia y la justicia de Dios y esperando que se anuncie el Evangelio, el Señor tiene una medida o tiene un número límite de generaciones, esperando que acabando esas generaciones venga y se les predique el Evangelio. Y Él le da oportunidad a 4 generaciones para que conozcan o escuchen las buenas nuevas de salvación. Solo 4. En esas 4 hay separación y ruptura de la comunión con el Señor, que sería el bisabuelo, el abuelo, los padres, los nietos y bueno, hasta los bisnietos. Son 4 generaciones. ¿Qué piensan ustedes que en esas 4 generaciones es posible que entre esas 4 generaciones pudiese alguien llegarles a predicar las buenas nuevas de salvación? ¿Es posible? Totalmente, totalmente posible. Que ahí es donde radica, sí, Ben, gracias. Ahí es donde radica la misericordia de Dios, que solamente Él se espera 4 generaciones para que se conozca el Evangelio. ¿Me explicó? Si en esas 4 generaciones no hay un reconocimiento, una aceptación de las buenas nuevas, empieza otra vez otras 4, pero ahí ya se pierde el control. O sea, porque más allá de los bisnietos, pues ya es muy difícil. Y si hubo rechazo de la palabra esas 4, pues va a ser muy difícil que las 4 que siguen, o sea, puede decir que sí, puede ser que no. Ya hay incertidumbre, ¿no? Y bueno, esa es la conclusión que se puede sacar de esos estudios biográficos de estos hombres de Dios. Pero, y veamos la gracia del Señor, que Él extiende su misericordia hasta por 1000 generaciones cuando los corazones se convierten. Cuando una generación, como puede ser el caso de nosotros, y caminamos en el camino del Señor, practicando, predicando y viviendo en la verdad, por la verdad y con la verdad que es Cristo, ya tenemos aseguradas muchas generaciones. ¿Me explicó? Y que las tinieblas, por esa promesa de Dios, va a ser difícil, van a ser la lucha, van a ser el intento, y van a venir tentaciones, van a venir pues la posibilidad de intervenir con esa descendencia generacional. Pero nosotros, para alimentar nuestra fe, como la que ha sido alimentada con Abraham, eh, puede darse. Fíjense, esto alguna vez lo comenté, pero vamos a acordarnos porque es un buen ejemplo de las memorias de Dios. Al menos como ejemplo tenemos a Abraham, ¿sí? Del tiempo de Abraham, desde su salida de Ur de los Caldeos, ¿sí? De ese tiempo hasta que él ya llegó a la tierra que Dios le había dicho que iba a llegar, que iba a participar de
de las bendiciones eh, que hacen por medio del pacto que hace con Abraham y Dios, y que Abraham es asignado como padre de naciones, como padre de generaciones, este, pues bueno, se lo va a cumplir el Señor, y el Señor se la va a cumplir, y para que la fe de Abraham, en el caso específico de Abraham, ujú, este, va a ser ah, a reafirmarlo a él en específico, Abraham, que él y todas sus generaciones que vengan después de él tendrían la seguridad, él, de que sus generaciones lo iban a reconocer como el padre de la fe. ¿Mm? Y el Señor para afirmar esto, él hace lo siguiente, y esto es muy interesante. Am, no se sabe bien la edad, el año que hubo nacido Abraham, porque fue muy posterior al, al diluvio. Se sabe que nació en Hebrón, murió en Hebrón, pero nació en Ur de Caldea, o sea, por ahí por Asiria, ¿no? Y Abraham finalmente muere en Hebrón, que después de ahí surgiría la ciudad de Jerusalén. Se supone que ahí está su tumba, ¿no? Hasta hoy. Y él cuando tiene su encuentro con el Señor y le pide que sacrifique a Isaac, el Señor le da una visión a futuro, ¿m? Para que él supiera que Dios estaba comprometido con él con un pacto. Se van a acordar de eso porque lo vimos en la institución de la familia. Y el mismo Señor Jesucristo, con este enfoque que le estamos dando de las memorias de Dios, le da una visión a futuro de Abraham. En Juan 8:32, 56, perdón, Juan 8:56, el Señor Jesucristo hace una proclamación, es decir, clama en favor de lo que ocurrió con Abraham. Porque él dice en Juan 8:36, hablando de Abraham, y dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Eso lo está diciendo Jesús. ¿Qué fue lo que Dios le permitió a Abraham ver en visión? La resurrección de Cristo. Eso le permitió él. O sea, muchísimos años, aproximadamente se calcula que 4,000 o 3,500 años antes de Cristo. Y él vio esa visión. Porque él, cuando lo lleva el Señor a que entre lo que iba a ser después Jerusalén, todavía no había ni hebreos, no había nada, llega al lugar en donde después iba a ser sacrificado Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahí el Señor le muestra no solamente el sacrificio de Cristo, sino la resurrección de Cristo. Y Abraham cuando ve eso, que estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, se goza porque dice, y así pensó Abraham, en esa visión a futuro, dice, si yo estoy viendo a futuro la resurrección del Hijo de Dios con el que, de Dios con el que estoy teniendo un trato, y estoy viendo que está resucitando a su Hijo, quiere decir que Él va a cumplir su pacto conmigo. Y si Él va a resucitar a su hijo a futuro, es porque me va a resucitar al mío, a Isaac, aunque yo lo sacrifique. ¿Sí? Por eso es que dice que se gozó. Entonces, bueno, ya sabemos la historia, que cuando iba a sacrificar a Isaac, el Señor le detiene la mano para que no se rompiera la línea generacional de Abraham, Isaac, Jacob, las tribus, después hasta llegar a Judá, hasta llegar al Señor Jesucristo, con todas las generaciones. Por eso es la gran importancia que tienen los evangelios de que estén mencionadas las generaciones. Porque finalmente, ¿qué son todas? Y que luego a veces nos aburre leerlas, ¿no? Dice, ay, ¿por qué pondrían todas las generaciones del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el valor que esto tiene? Fíjense, vamos a ver en Lucas 3:23.
Eh, es curioso porque en Lucas empieza de Jesús hacia Adán y en Mateo empieza al revés, pero bueno, vamos a ver. No las vamos a leer todas porque son muchos nombres, ¿sí? Pero lo interesante es por qué se tuvieron que conservar los nombres de toda la línea generacional del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? ¿Qué caso tiene? Y yo creo que estos son los versículos que nadie se aprende, que yo nunca he escuchado que alguien diga de memoria. Bueno, sí, sí, hay hubo uno, un hombre que fue autista, que se aprendió sí, se aprendió de memoria toda la Biblia, de memoria toda la Biblia, pero un autista, ¿sí? O sea, una persona que tenía una memoria de esa capacidad. Le preguntaban cualquier página, línea por línea, versículo por versículo, palabra por palabra y se las decía. Pero la excepción. Pero nosotros, a ver, digamos, vamos a abrir nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos leído detenidamente la genealogía de Jesús del capítulo 3, del 23 al 38? Así, nombre por nombre por nombre. Así pasamos la vista rápido y ya no. La mayoría hacemos eso, pero no debemos de hacer eso, no es lo correcto, sino que debemos de entender la esencia y la sustancia de esto, porque tiene mucho que ver con la sanidad y la reconciliación y la restauración en el área de la sexualidad, que es la que estamos estudiando. Fíjense qué interesante, porque aquí en el capítulo 3 de San Lucas, versículo 23, empieza con Jesús. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José. Y ahí se sigue para así, yendo hacia atrás en el tiempo, hacia atrás en el tiempo, del nacimiento de Cristo hacia atrás. ¿Sí? ¿Y hasta dónde llega? Bueno, siguiendo la trayectoria al pasado, estamos haciendo un viaje en el tiempo, hagamos de cuenta, llegamos hasta el versículo 34, que ahí ya sabemos un poco más de esto. Dice en el versículo 34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Sí? O sea, vemos las generaciones de Jesús desde Dios mismo, cuando crea a Adán, hasta Jesús. ¿Sí? Ahí vemos cómo se han conservado estas genealogías para entender la importancia que Dios tiene de preservar a las líneas generacionales. Ahora, aquí alguien que yo creo que debe haber alguien que ya hizo la cuenta, porque ahí se puede sacar los años, que haya contado esto de un número de años, de siglos, de miles de años, porque aquí hay miles de años en todas estas que son unos cuantos versículos en nuestra Biblia, pero que son miles de años de una generación. Ahora vamos a Mateo capítulo 1. Vamos a ver el contraste. Mateo capítulo 1, versículo 1, desde ahí. Aquí se invierte en la cosa. O sea, ahora va a empezar desde acá, desde Abraham. Tiene su razón de por qué. ¿Sí? Fíjense, en el 1:1. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, aquí se ubica entre David y Abraham. ¿Sí? Ahora les digo por qué así nada más se hizo esto. Bueno, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom a Aram, y así se sigue. Llega el rey David en el versículo 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, que fue de la que fue mujer de Urías,
Salomón engendró a Roboam, Roboam había, se sigue, Josafat, bueno, ya algunos que fueron reyes, ahí llega a Josías, después viene la deportación a Babilonia, pero se preserva la línea generacional a pesar de la esclavitud en Babilonia. Después sigue llegando al versículo 15. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Por qué este interés en las genealogías y por qué haya quedado escrito acá? Porque primero, que el Señor conoce la genealogía de cada uno de nosotros. Eso concluimos con esto que estamos leyendo. Y Él tiene anotados los nombres, pero a ver, ¿de quiénes? Ahora, de todos estos que están acá, no todos fueron hombres santos, ¿eh? Aquí hay gente que no fue una persona positiva. Por ejemplo, en el 10, bueno, Ezequías sí, pero dice, engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a José. Y Amón, por ejemplo, no fue un buen hombre. Ahí lo encontramos en el libro de los Reyes, así como otros que están aquí mencionados, que algunos fueron Jacob tan solo, ¿no? Que no fue una persona muy positiva, que digamos. Pero eso nos da un equilibrio de que nuestras generaciones en la imparcialidad y la perfecta justicia de Dios, cuando venga el juicio, tanto de los creyentes como de los no creyentes, los que mueren en condenación, seremos juzgados todos. Y ahí es cuando todas las generaciones, sin excepción, van a resurgir. La de los creyentes en el juicio de Cristo, en el bimá de Cristo se llama en el griego, para reconocimiento de obras, de oro, plata o piedras preciosas, o de heno, hojarasca o madera. O sea, pero todos serán salvos, estos que construyen en el nombre de Dios, pero que sus obras no fueron muy relevantes. Fueron buenos creyentes, sí, qué bueno, sí, muy bien. El Señor, muy bien, muy bien. Nunca faltaste el domingo, ibas a la iglesia, fuiste muy buen cristiano, pero nunca hiciste nada en mi nombre. Estuviste ahí guardadito, pero eres salvo, está bien, no hay problema, ¿sí? Ahí les voy a decir algo, pero sí se los digo, no. Bueno, no sé, déjenme pensar, a ver si se los digo. Y habrá otros que hacen cosas tremendas, como por ejemplo Jonathan Edwards, que el Señor les va a reconocer y que esas son las obras de oro, piedra y plata, y que recibirán las 5 coronas prometidas para las generaciones de los justos que tienen acciones justas. ¿Sí? Ese es el juicio de Cristo para los creyentes. Pero está el juicio del trono blanco, en donde la muerte y el Hades van a sacar, ya está protestando Lord. Ahora, bueno, les voy a decir, salen los que mueren en condenación y que van a ser juzgados por sus malas obras, pero es para juicio de condenación. ¿Mm? Que van a resucitar, pero que finalmente irán a dar al lago de fuego, que van a salir del Hades o del infierno. Pero todas las generaciones. Entonces, ¿qué probabilidades tenemos que entre unas y otras haya generaciones nuestras, de antes o aún de después? ¿Qué nos conviene? Nos conviene que nos aseguremos que al menos las generaciones sobre las cuales tengamos presencia conozcan al Señor. De ahí viene el ministerio del matrimonio, del ministerio de la familia, para asegurar a nuestras próximas generaciones y delegar las promesas generacionales para nuestras generaciones que vienen.
¿Me explicó? ¿Sí? Ahora, estas generaciones que aquí, por eso están hechas así, a partir de Abraham, que surge ya como el fundador de la fe, que vio el día de Jesucristo, que nos habla, y también era antepasado de Jesús, y les tengo la noticia, también es nuestro antepasado de nosotros, ¿sí? Abraham es nuestro antepasado porque es el padre espiritual de la fe, y es nuestro antepasado espiritual, porque hemos creído, nuestra naturaleza ha sido cambiada de la naturaleza de Adán, y nos saca el Señor de antecedentes generacionales a nosotros, muy negativos por nuestros antepasados, y nos mete y nos adopta y somos trasladados de las tinieblas, trasladados al reino de la luz de Cristo. Y todas las promesas generacionales vienen a nosotros. ¿Mm? Aunque hay algunos que no, a lo mejor no van a estar, pero eso ya es soberanía y potestad del Señor. ¿Y quién es el que conoce todas esas generaciones anteriores a la nuestra? Pues el Señor nada más. Él las sabe y las conoce. ¿Me dijo? ¿Y quién de nosotros puede cuestionarle al Señor o puede reclamarle de generaciones pasadas o de las que vienen más adelante? Ninguno de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad moral ante el Señor? Predicarle el evangelio a nuestras generaciones, tanto los que están arriba, o sea, tal vez bisabuelos, tal vez abuelos, padres, no se diga, hermanos nuestros de la misma papá y mamá, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, si se puede, porque son los que alcanzamos por los términos de años que vivimos. ¿Mm? Y que no quede en nosotros eh, pues digamos, el remordimiento, yo creo, no puedo clasificarlo en otra categoría, de no haber predicado el Evangelio, sino palabra por palabra, al menos con una vida de ejemplo en Cristo. ¿Sí? Es lo mínimo que debemos de hacer. Y entre eso están nuestras conductas en este campo, en esta área de la administración correcta de nuestra sexualidad. Y enseñar a nuestras generaciones lo que es correcto delante de Dios desde el noviazgo. Por eso, dentro de esta especialidad de familia, está considerado el noviazgo, todo esto, precisamente para eso. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a ver lo que le pasó a Abraham, porque el Señor Jesús lo sabía, porque él fue testigo de eso. Pero cuando él hace esta declaración delante de los fariseos, si ellos hubieran tenido, que a lo mejor algunos lo creyeron o otro tuvo la percepción de que Dios es un Dios de generaciones. Dijo, ¿cómo es posible que o sea, Cristo Jesús, los detractores de él, los fariseos, se pueda decir algo que no está escrito en ningún lugar? ¿No? O sea, de que Abraham vio su día, porque todavía ni ocurría cuando Jesús se los dijo a los fariseos, todavía no resucitaba a Cristo, pero él ya se los está diciendo. Dice, ¿sabe qué? Abraham vio algo que ustedes me están viendo a mí, bueno, que va a pasar conmigo dentro de unos poco tiempo después, meses después. O sea que el Señor Jesús se ubica entre un acontecimiento futuro muy próximo y un pasado muy remoto. Lo mismo nos pasa a nosotros. Que el Señor nos ubica en nuestro pasado muy remoto, que también indefectiblemente nos lleva hasta Abraham, ya tenemos asegurado nuestros antepasados, por ser Abraham el padre de la fe y por estar todavía vivo delante del Señor. O sea, nuestro padre espiritual en la fe está vivo, se llama Abraham y está en la presencia del Padre. Y él como nuestro primer origen de nuestra generación espiritual, está muy atento a lo que vaya ocurriendo, obviamente,
a sus hijos generacionales. Entre esos estamos cada uno de nosotros. No solamente el Padre Abraham, sino también el Padre Celestial. Él desde Adán nos conoce. Y no solamente es el Padre Celestial, también es el Señor Jesucristo. Porque si hemos nacido de sangre y agua en la cruz del Calvario y somos parte del cuerpo de Cristo, pues es obvio que el Señor Jesucristo también está muy atento. Y otro más, que es el Espíritu Santo en nuestro diario vivir que nos acompaña todos los días. Fíjense cuántas personas están al pendiente de nuestras generaciones, de nosotros, generacionalmente hablando. ¿Cuántas personas dije? A ver, hagamos el recuento. Abraham, ¿quién más? 4, dice Brenda. Abraham, el Padre Celestial, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Hay 4, ¿sí? Pero hay alguien más. Nuestras propias generaciones. 5. No, sí, el abuelo fue, la abuela fueron un hombre y una mujer de Dios. Y fue un ejemplo, porque nos enseñaron a amar a nuestro prójimo, nos dieron ejemplos de vida, de santidad, de dedicados a la palabra de Dios, pero sin descuidar a la familia, etcétera, etcétera. Dejaron un legado generacional. ¿Me explicó? O sea, viéndolo así, es algo maravilloso y que solamente la podemos reconocer dentro de la obra de Dios. Porque ¿quién puede hacer eso? ¿Quién va a cuidar eso? Nuestras situaciones generacionales. ¿Quién la puede cuidar? Solo Dios. ¿Me explicó? Por eso en Hebreos dice que hay una gran nube de testigos. Y esa gran nube de testigos son todas las generaciones. Y Dios mismo. Bueno. Entonces, el que diga que se siente solo en esta vida, uy, déjeme decirle, está bien equivocado. Muy, muy, muy equivocado. Eso está bueno, ¿no? Claro, no tiene caso que nosotros le estemos orando, Señor, dile a mi antepasado que se revele si conoció al Señor. Pues ni lo sabemos, a menos que el Señor lo revelara, pero el Señor no tiene ningún interés. Y si quieres saber tus antepasados, sí, bueno, estudia lo de Abraham y ya, métete a la escuela de ciencias de la familia y te lo van a decir. Ese fue el comercial. Ese fue el comercial del día. ¿Me explicó? No es así, sino que nosotros este enfoque y cualquier enfoque que le demos a la circunstancia de familia, que ahora lo estamos viendo en la cuestión de la sexualidad, es así. ¿Mm? Ahora, ¿qué de la cuestión de la sexualidad? Que es nuestro tema de esta situación. Habíamos leído lo de David, ¿sí? ¿Lo vimos? Cómo David, cuando es perdonado por lo de Betsabé, pero va a quedar en su línea generacional todas las cuestiones que van a tener que vivir sus descendientes. ¿Y por qué? Porque David todavía, él fue hombre de pacto, y aun cuando ese pacto lo completa su hijo Salomón, porque no permite que David cumpla ese pacto con David, porque el Señor le dice, tú eres un hombre que tiene mucha sangre en las manos, también por lo de Urias, completa el pacto con Salomón. Y Salomón fue un hombre muy sabio para las cosas de gobierno, pero un burros enzapatado para las cosas personales de su vida amorosa, ¿sí? Porque tuvo 700 esposas. ¿Cómo? Y algunas, para completar el cuadro, eran filisteas, eran cananitas, eran idumeas, bueno, eran de toda una ensalada de etnias que estaban bajo maldiciones generacionales y se enredó con todas ellas. Hasta hoy, hasta el día de hoy, yo una vez Dios nos bendijo de ir a Jerusalén y ahí arriba del Monte de los Olivos se ve una especie de parque, pero desde lejos se ve como muy, muy silvestre, ¿no?
se ven todos yuyos grandes y así. Y le preguntamos al guía, "Ay, oiga eso que está ahí arriba, porque está el monte y sigue más todavía subiendo. Y llamaba la atención esa parte. Y le preguntamos al guía, le dije, oiga, ¿eso qué es? ¿Por qué está así ese lugar deshabitado y rodeado, ¿no? Con una cerca grande de piedra. Dice, es el lugar donde tenía su harem Salomón, 700 esposas. Y desde Salomón hasta el día de hoy está abandonado y es tierra que está bajo maldición. Allí mismo en Jerusalén. ¿Y por qué? Por el adulterio y por la concupiscencia de Salomón. Ujú. Y ya tantos años de Salomón hasta hoy, y todavía está ahí. Claro, porque los judíos de hoy tienen bien claro el valor de las generaciones. Pues sí, ya tienen a su sacerdote para el tercer templo, y buscaron que fuera descendiente de Aarón. ¿Y cómo lo saben hasta el día de hoy que es descendiente de Aarón? Porque van guardando las genealogías, los hebreos, hoy, de hoy. Sí, Sandy. Doc, una consulta. La maldición de Salomón, porque en la antigüedad era normal que los hombres tuvieran, más en los oriental, en la cultura oriental, que tuvieran varias esposas. Sí, Pero la maldición de Salomón era porque eran las mujeres, no eran de otras culturas. Esa era la maldición, porque eran cananitas, eran de todo. sí, Esa era el claro. mal. Esa era, en parte era eso, ¿sí? Pero también porque tenía que suceder eso. Porque, bueno, Salomón fue antepasado de Jesucristo. Bueno, ahí lo leímos, ¿no? Aquí está. Dice Isaí en el 6 de Mateo 1. Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue su mujer de Urias. Salomón engendró a Roboam y así sigue hasta que nace Jesús. O sea, que a pesar de tener un antepasado como Salomón, y llegó hasta el Señor Jesucristo, pero ahí está el punto. Sí, llegó hasta Jesucristo, pero él era el único que podía cortar todas estas líneas generacionales de iniquidad, y no solamente en su línea de él, sino para toda la humanidad, claro, a toda la humanidad que crea en el mensaje del Evangelio. Ujú. Como nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo y lo seguimos y lo obedecemos. Solamente. No hay otra posibilidad. ¿Mm? ¿Y cómo fue que lo hizo el Señor Jesucristo? Bueno, fue un precio muy caro, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por lo pronto vamos a terminar con lo de las memorias de Dios, con las cuestiones generacionales. Hoy por hoy, en nuestra generación actual, sí se deba de conocer y guardar en lo posible la santidad de nuestros hijos, y también dándoles a conocer todo lo que se refiere en la santidad y el manejo correcto de la sexualidad de nuestros hijos. Y hablarlo claramente. Pues bueno, ustedes están preparando para esto, que no solamente para lo personal, sino también para lo generacional. ¿Ok? Bien, ¿vamos bien hasta acá? Ujú. Bueno, ahora, eh, déjeme ver. Sí, bueno, al final vamos a ver cómo es que el Señor Jesús finalmente logra la redención de la sexualidad, ¿sí? Todavía no llegamos ahí, porque no se le olvidó. Eso era una parte vital que se le tenía que dar a la humanidad, pero todavía nos faltan ver algunas de las situaciones que pueden hacer que la sexualidad se vea afectada. Y con esto ya hemos visto la generacional. Ahora, en la página 22 de su manual, ahí vemos otro punto, otro subtema, que es distorsionada por traumas de lo vivido o desviada de su propósito. ¿Mm? Realmente es cortito, pero sí es importante porque finalmente esto entra la parte de la restauración y la sanidad para todos nosotros.
quien haya vivido una circunstancia parecida. Vamos a ver algo que está en los evangelios, porque el Señor Jesucristo va poniendo o va dando enseñanzas acerca de conductas sexuales, ¿sí? Él va dando esas enseñanzas. En el capítulo 5 de según San Mateo, en el versículo 27 al 32, ahí está precisamente algunas indicaciones que hace el Señor Jesús en cuanto a la conducta de la sexualidad, ¿no? Dice en el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, uno puede decir, ay, pero qué exageración, ¿no? O sea que esto está muy fuerte. Bueno, es que era una manera muy a la hebrea de poner ejemplos de ese tiempo, pero nosotros entendemos el trasfondo y lo fuerte que es esto, por eso el Señor Jesús lo está diciendo, porque siempre que el Señor Jesús pone ejemplos, en la mayoría de las veces, él casi siempre se remitía al Génesis, se iba al principio de los tiempos, ¿no? Y no es difícil comprender qué es lo que el Señor hay detrás de este mensaje. Y la pregunta que se le podría haber dicho a los discípulos del Señor Jesucristo, y a lo mejor si nosotros ya entendiendo esto se los dijésemos a ellos, a ver, fíjense bien lo que está diciendo el Señor Jesús, porque en el principio no había la posibilidad de que Adán codiciara a la mujer ajena, o sí había posibilidad. Pues no, porque no había otras mujeres, ¿verdad? Entonces, así en esa inocencia en la cual vivió Adán antes de ser expulsados y posiblemente aún después de ser expulsados, nunca pecaron de codiciar a la mujer ni al hombre ajeno. Nunca, ni los dos. Sino que fueron fieles el uno con el otro. Digo, fueron fieles porque tuvieron hijos. ¿Me explicó? Esa inocencia del huerto del Edén es la inocencia a la que está apelando el Señor Jesucristo. Aquí cuando les dice, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio. Sí, pero es que eso fue en el tiempo de Moisés. Sí, pero eso se lo dijo el Señor a Moisés. Y Moisés, que fue el que escribió él y Josué el Génesis, lo sabían muy bien. Ellos lo entendieron. Por eso siguieron escribiendo, dictado por Dios y escrito por el dedo de Dios en las tablas de tus mandamientos. Entonces, el Señor Jesús les está diciendo, ni con la mente, ni con la imaginación, ni nada, se debe codiciar a la mujer ajena. ¿Mm? Porque ya estás cometiendo adulterio. Y sigue diciendo en el 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que hizo Moisés. Pero yo les digo, ahí está el contraste, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, que esto lo vamos a estudiar, lo estudiamos a fondo cuando estemos en el módulo de familia disfuncional. Ahí lo vemos muy a detalle. Cuando él dice todos estos mandamientos, pues a los discípulos y a todos ellos se les hace muy difícil de poderlo cumplir, porque cuando le dice, no vas a codiciar a la mujer ajena ni con el pensamiento, pues bueno, entonces eso es casi imposible. Y sí, para la carne es imposible, para la carne. Y hoy en el hombre, y yo creo que ya se empató la cosa, porque también con la mujer hasta hoy en día, ¿no? Hasta hoy en día ya está repartido por igual en hombres y mujeres, ¿sí?
Eso sabemos que así es. Y bueno, le dicen al Señor Jesucristo, es que va a ser muy difícil que se pueda cumplir esto. Y dice, pues sí, pero cuando el Señor les revela el ministerio del Espíritu Santo y dice que Él les va a acordar de todas las cosas que Él les enseñó, entonces las cosas ya, el Señor les da la clave de que van a tener la solución con el Espíritu Santo, ¿sí? De que Él pueda decirnos y hablarnos a través de su voz, de su presencia en nosotros, de salir de una situación de pecado, de pecados sexuales. O sea que es posible que en un arrepentimiento según Dios, en lo personal, en lo que se refiere a lo personal, es muy posible que pueda uno salir adelante de cuestiones de la carne en esta área. Sí, totalmente. ¿Y qué tanto? Totalmente restaurados y sanados. Totalmente. Sin ningún problema. ¿Sí? Y aún aquellos que hayan sido cometidos por ignorancia, sobre todo en personas que han nacido en ámbitos muy, muy difíciles, muy tremendos, de mucho pecado, y que eh, crea a alguien que no tiene solución, que no tiene remedio, y no es así. Sí hay solución, sí hay remedio, sí hay la forma y la manera, porque lo que hace el Señor, fíjense, ¿qué es lo que Él hace? Con esto que hemos leído de las generaciones, lo vamos a entender y vuelvo a retomar lo que estuvimos leyendo. Cuando una persona se arrepiente, en ese momento, que viene el momento de arrepentimiento, y es perdonado, y todos sus pecados son borrados, todos sus pecados son echados al fondo del mar, como dice la Escritura, ¿qué es lo que pasa en el pasado? Porque como todas estas raíces vienen desde los precursores y nuestros antecesores, el Señor hace algo, algo que solamente Él puede hacer. ¿Qué tiene que hacer el Señor para asegurarse que nuestras líneas generacionales puedan ser santificadas? ¿Sí? A partir de nuestra conversión personal. A partir de nuestra conversión personal. Porque biológicamente hablando, biológicamente, nosotros no somos descendientes de Abraham, biológicamente hablando, porque él fue asirio caldeo, él allá nació, él vivió allá, tuvo su descendencia de allá, que a lo mejor hoy todavía existen o todavía no, no lo sabemos, sí, biológicamente, ok, no espiritualmente, esa es otra cosa. Espiritualmente nosotros, sí es nuestro Padre, que quede claro. Bien, bueno, el Señor hace algo en un ámbito de tipo espiritual generacional, así en ese orden. Espiritual generacional. ¿Qué hace? Que nosotros generacionalmente, para a llegar a nosotros, de Abraham a nosotros, porque fíjense cómo, si, no sé si se fijaron en un detalle, a ver, voy a decir, porque a veces ni no leemos bien y nos seguimos, ¿no? Nos seguimos así como que leemos muy rápido, pero en Mateo capítulo 1, versículo 1, fíjense cómo está, por esto que les estoy diciendo, para que vean cómo es así. Dice el 1:1 de Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, ¿ok? Sí. Hijo de David, ¿ok? O sea, hijo de David, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y bueno, ya después da los intermedios. ¿Por qué tenía que decir o escribir de esta forma este versículo? Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aunque se describe, porque aquí este versículo está individualizando a una persona que es Jesucristo
como única generación, pero se va hasta atrás con el antepasado, sí, biológico de Jesús, que fue David, pero se va hasta el padre Abraham, que es el padre espiritual. ¿Ok? Bueno, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Ocurrirá algo parecido a nosotros? Sí, sí puede ser. ¿Y cómo es que se podría referir a nosotros? Sería, voy a tomar un ejemplo, ¿no? Eh, ¿Se basta los que hicieron los pactos con Dios? Sí, es posible que sí. Vamos a hacer un ejercicio como si se tratara de nosotros, ¿ok? Y me voy a poner yo de ejemplo. A ver, este es Luis Lucy, hijo de la generación que rompió la maldición. ¿Quién sabe quién sería? Pero seguro hubo uno. ¿Me explicó? El Señor lo sabe. Vamos a pensar que fue, no sé, cualquier nombre, ¿no? Manuelito, qué sé yo, hace 5, 6, 8 generaciones antes de mí. Y fue Luis, hijo de ese que rompió, Manuelito, hace 300 años, y de Abraham, hijo de Abraham. Diría lo mismo de cada uno de nosotros. ¿Me explicó? ¿Por qué? Porque modifica en Abraham la semilla para que nazcamos también de Abraham. ¿Sí? Porque los que no tienen un cambio de naturaleza, pues no nacieron de Abraham, no estuvieron allí, sino que a lo mejor finalmente quedaron de donde eran, de descendientes de Caín, qué sé yo, de otros cualquiera. ¿Sí? ¿Se explica? ¿Me explico de esto? ¿Sí queda claro? Entonces, el Señor sintetiza muy fácilmente nuestra carta generacional, ¿sí? Este o esta, ¿cuál es su antepasado con la cual se rompió toda sucesión generacional de muerte espiritual? Con esta persona. ¿Mm? Dice, a los judíos no les molesta que a los gentiles se les llame hijos de Abraham. Puede ser que sí. Yo pienso, de hecho, que sí es posible que sí, porque pues ellos no creen en el Señor Jesucristo, no creen. Puede ser que sí. Y esto tal vez no lo acepten ellos. Pero bueno, cada quien, respetamos, pero cada quien. Ujú. Entonces, eh, esa es la presentación generacional de el Señor con nuestros antepasados, que a lo mejor puede haber más, porque en la genealogía del Señor Jesucristo hay varios reyes y hombres buenos, pero también malos. Pero para el Señor fue con el que haya tenido conciencia y conocimiento, y ahora, puede ser que hayamos sido los primeros de Abraham a nosotros. Puede ser, pero no hay problema. Todavía son los que vienen más adelante de nosotros. De todos modos, ahí queda. Bien, funciona esto. ¿Ok? Aunque haya habido alguna situación de abusos en esta área contra nosotros, ya sea un varón o una mujer, cualquiera que haya sido, o que haya sido arrancado de las tinieblas de conductas muy, muy feas en esta área, si hay arrepentimiento, miren, vamos a ver un ejemplo porque esto nos va a hacer comprender más. En el capítulo 8 de Juan, vamos ahí, Juan 8. Seguimos en la misma de conductas de esta naturaleza. Bien, ¿se está entendiendo? ¿Vamos bien comprendiendo el tema? ¿Sí? ¿Se dan cuenta hasta dónde abarca esto? Fíjense el capítulo 8 de Juan. Dice el 1, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba, como es lo que él hacía todos los días. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Fíjense,
fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, así se lo dicen, dice, y poniéndole en medio le dijeron, maestro, o sea, hipócritas, ¿no? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, que lo que querían estos era, con una doble intención, que el Señor Jesús diera una nueva ley que no estuviera en la ley de Moisés y era suficiente para ejecutarlo allí, o que estuviera de acuerdo con lo que esa mujer hacía y también lo hubieran ejecutado. Ellos pensaron que lo iban a atrapar, ¿sí? Que le iban a sorprender, que le iban a poner en un problema porque se pusiera a pensar, ¿qué les digo? Que hay una nueva ley o que estoy de acuerdo con el adulterio y que el perdón y todo eso. No, pero veamos la respuesta que les da el Señor Jesús, ¿no? Con una conducta así. Que esto nos sirve también muchas veces para ministrar cuando tenemos que hablar con personas que están en una circunstancia de esta naturaleza, de pecado de este tipo. Bueno, dice en el 5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Qué es la respuesta que esperaban de Jesús? Que le dijeron, sí, pues estoy de acuerdo. Pues entonces ten esta piedra y tú lánzale la primera piedra. Y como él lo acusaban de pecador que no obedecía el sábado, porque sanaba enfermos en sábado, y hubiera tomado la piedra para demostrarles que obedecía la ley de Moisés, al momento de tomar la piedra y de lanzarla, dijeron, eres un mentiroso, porque sabemos que tú pecas y violas la ley de Moisés porque tú y tus discípulos no respetan el sábado. Así es que, sobre él, dijo una trampita más. O que hubiera dado una ley nueva, que no la iba a hacer el Señor Jesús. ¿Mm? O que estuviera de acuerdo con la mujer al perdonarla. O sea, estaban así. A ver qué hace. Y sigue, ¿y qué responde el Señor Jesús? Cuando le dicen, ¿qué dices? En el versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Sí? Y les dijo, bueno, no, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, estaba escribiendo ahí en hebreo, obviamente, en arameo. Le insistían en preguntarle, a ver, ¿tú qué dices? Sí, que nos diga, sí, a ver qué dice. Se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaría escribiendo el Señor Jesús en la tierra? Todos los pecados que ellos habían cometido y que los sabía muy bien. A ver tú, Jacob, el del kiosco que tiene el parapesar alterado, tú que subes precios y no obedeces y que no te interesa la necesidad del prójimo, sí, yo sé, y no, y tú que tú andas con la mejor amiga de tu esposa, y, no, no, yo te conozco, ¿sí? Ahí fue escribiendo todos sus pecados. Y cuando los que iban leyendo, uy, escribió. Y yo les aseguro, puedo imaginar la escena, cómo se volteaban a ver unos con otros para ver si ahí estaba uno que conocía la vida del otro, ¿no? Y ese sí sabe cómo he sido yo, que soy un estafador, que soy un mentiroso, que soy un borracho así, como que comete miles de pecados, que soy un defraudador, quién sabe qué, ¿no? O que pido prestado y no pago, qué sé yo, cualquier cosa. Y ahí el Espíritu Santo les acusaba por medio de su conciencia. Y como ellos no tenían la seguridad de que había o no había testigos de su vida de ellos, y aparte que la conciencia les decía, no, no, no finjas, tú sí eres esto. Eso que escribió ahí, ¿ves que escribió ahí? Que un defraudador es, tú lo eres. Y la tiraron las piedras.
hasta que se fueron todos. ¿Me explicó? Eso es en el presente, en nuestra verdad presente. Que gracias a Dios que el Señor Jesús nos ha dado el Espíritu Santo para que nos ayude en lo personal en esto, a salir de las tentaciones, con tal de preservar nuestras generaciones y mantener la generación de Abraham en nosotros. O sea, somos guardas de generaciones, atalayas generacionales. Eso debemos de ser, ¿sí? Eso debemos de ser. Y dice, sigue diciendo ahí, en el 8 siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto se fueron, ¿no? Y quedó solo Jesús. Y en el 10 dice, enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, finalmente la mujer sí pecó, pero no la podían acusar de pecar otro pecador, sino el único que la podía haber acusado era un santo como él. Pero como él no la vio y los testimonios venían de pecadores, no le iba a hacer, no iba a sujetarse al dicho de pecadores, un santo, como es Jesús. Por eso dice, yo no te vi, no te... Pero él sabía que sí, ¿sí? Por eso la condiciona. Dice, yo tampoco te condeno. Que ahí el Señor Jesús absorbe en él el pecado de adulterio. Y eso lo tiene que llevar a la cruz del Calvario. ¿Sí? Ahí él toma ese pecado, como el de todos los adúlteros, y le dice, vete. Pero, dicho en persona, en este encuentro personal entre Cristo y esta adúltera, como hoy puede suceder también, que haya un encuentro personal hoy con alguien que comete adulterio, fornicación o lo que sea, porque tiene un encuentro personal. Hoy la gente, ¿y a través de quién? De la predicación del Evangelio. Cristo hablándole para que alguien se arrepienta. ¿Sí? Y en ese encuentro viene el perdón. Sí, adelante, Pablo. Pablita está haciendo una pregunta. A ver, el micrófono. Ah, está en el chat. Lo escribí ahí en el chat. Buenas noches, doctor. Sí, 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 está bien. mi pregunta más que nada era sobre todo esto que estamos, ¿no? ¿Cómo lo podemos aplicar a la hora de ministrar a otras personas, ¿no? Sí, Porque claro. sabemos que en general todas las generaciones de este tiempo Ujú, vienen con una herencia de maldición muy fuerte. O sea, hay generaciones que, como usted decía, hay alguien ujú, justo que pagó el precio y que cortó y trajo bendición a su generación. sí, eh, pero en general, la mayoría de las familias, muchos tienen que ser los primeros o bueno, o arrastrar muchas cosas, ¿no? Entonces, ujú, nosotros como hijos de Dios hemos aprendido tal vez una forma de poder ministrar este tipo ujú, de, ¿no? de situaciones, ujú, pero quería saber cuál sería por ahí la forma que usted nos recomendaría de cómo abordar esto en nuestra vida y en la vida de otros que nos toque ministrar. ujú, Acá sí, yo ponía, por ejemplo, que sabemos que tenemos que pedir perdón por los pecados ujú, de nuestras generaciones, renunciar a esos pecados y cortar esa herencia, ¿verdad?, de maldición. Desde 4 generaciones antes, o sea, como de 4 generaciones para acá, como cortar todo, ¿verdad? Pero bueno, no sí. sé si usted nos puede decir tal vez cómo ustedes lo hacen o algo que realmente podría, ¿no? enseñarnos al respecto, porque es como que a veces es difícil bajarlo a la práctica de alguna Claro, manera más concreta. sí, claro. Sí, miren, en la última parte de su manual, eso lo vamos a ver. Bueno, ahorita lo estoy cambiando la página. No es muy grande este manual, pero bueno. Ya en las últimas temas que vamos a
viene precisamente eso. Déjeme ver, es que se llama, el tema que viene acerca de eso. Estoy moviendo mis páginas. A partir de la página, ¿dónde? Está en las últimas partes, pero estamos ya estamos a buena altura del manual. Sí, sería, si ustedes quieren leerlo, pueden hacerlo. No hay ningún. A partir de la página de la 31, tema número 4. Pero lo vamos a hablar, ¿sí? En el subtema número 4 hay un puntito, un tópico que dice Cristo en la cruz la restaura. Y es hablarle de la redención de la sexualidad a través de Cristo, hacérsela y dársela claramente a las personas para que se identifiquen con Cristo en esto y vayan al arrepentimiento. Pero todavía no llegamos ahí. Vamos a llegar a ese punto. Ahí lo vamos a ver. Sí, claro. Sí, y es uno de los objetivos principales de este módulo. Pero estamos poniendo todos los panoramas. ¿Sí? Prometo que lo vamos a ver porque es parte de esto. Bien, no se preocupen. Bueno, entonces, ¿qué es entonces la manera o como estábamos viendo este subtema, en el cual aunque haya aparte de que ya estudiamos bien que fue lo de los recuerdos y todo eso, en esto que situaciones negativas o positivas en nuestra vida, cualquiera que haya sido, el Espíritu Santo nos sana y nos restaura si es que nosotros fuimos víctimas. Y si fuimos victimarios, el Señor nos perdona y somos restaurados, como quiera que sea. Y a partir de nosotros, si somos la primera generación que está experimentando esto, no hay problema. Ya estamos asegurando, porque ya entró en el ámbito de la bendición a otras generaciones, que eso es muy importante. Eso sería un punto que tal vez se hablara con las personas que ministremos para sacarlos de condenación, sobre todo con personas que caminan con mucha condenación, porque llevan una vida muy terrible. No, es que a mí nunca el Señor me va a perdonar y todo, y sobre todo cuando se dan casos de matrimonios en los que todavía hay raíces de amargura por celos o por situaciones de infidelidad y una o los dos se han engañado mutuamente una solo y no quieren perdonar, no quieren perdonar. Entonces uno tiene que hacer referencia a todo esto que ustedes están aprendiendo y decirles, mira, el Señor hace esto con las generaciones. Esto hace así, así. Y basándonos en lo que está escrito, como creo que sí se los mencioné, que hay un salmo, que fue cuando empezamos a ver lo de las cuestiones generacionales, que está en el Salmo 79, ¿sí? Y que está en el versículo 8 y 9, Salmo 79, 8 y 9, ahí está la clave. ¿Cuál es la clave? Lo que está escrito acá. Por eso es que estoy diciendo acerca de la restauración. Dice en el 8, este clamor, el salmo lo escribió Asaf, no lo escribió David, pero es lo mismo. El Espíritu Santo es el que lo inspiró. Dice, se lo está diciendo al Señor, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, a mi presente, porque estamos muy abatidos en mi presente. Si tú perdonas no recuerdes contra mi persona la maldad de mis antepasados. El diablo sí lo hace, pero el Señor no. Y cuando uno tiene conciencia de eso, es lo que hace el Señor. ¿Qué modifica? La genética espiritual de Abraham
y nos hace partícipes de la genética de Abraham, el padre de la fe. Y se empieza a generar y a crecer en nosotros la fe de Dios. ¿Sí? Ahí es donde empieza a generarse esa fe. ¿Ok? Bien, ¿vamos bien? Ahora dice el versículo 9, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, o sea, que es Cristo, por la gloria de tu nombre, que es Cristo, y líbranos, que lo hace Cristo, y perdona nuestros pecados, eso lo hace Cristo, por amor de tu nombre, en el nombre de Cristo. Aquí está a la persona de Jesucristo, que después con los pasajes que leímos ahí en Mateo y todo eso, se confirma que el que sana y restaura es Cristo, y por eso se le deba de predicar el Evangelio, y estoy dando parte de la respuesta, predicarle las buenas nuevas de salvación. Y entre eso ya ubicarlo dentro de la esfera de las conductas sexuales de la persona. Bien. Eso lo vamos a ver al final. ¿Cómo fue que lo hizo el Señor Jesucristo? Porque tenemos que saber, conocer, tener conocimiento de cómo es que Él lo hizo. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, ok. Ahora, siguiendo en la página 22 del manual, dice acerca del tema distorsionada, una sexualidad lastimada, mal, distorsionada por traumas de lo vivido, desviada de su propósito. Y bueno, eso yo les pido de favor que lo lean, porque ya lo hemos mencionado, ¿sí? Ya lo hemos mencionado. Lo que sí vale la pena que podamos leer dentro de ese tema es lo que está en Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, 14. Dice algo así, 14 y 15, Efesios 4, que es una exhortación. Vamos a leer desde el 13, vale la pena desde el 13 para entenderlo bien, bien, bien. Efesios 4, 13, 14 y 15. Dice, hasta que todos lleguemos, todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es lo que estamos haciendo en esta área. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, plenitudes en todas las áreas, en todas las posibilidades. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, niños en el Evangelio, sino que hay una madurez. Y como la mayoría de nosotros, bueno, excepto que aquí hay algunas, soltera por ahí, pero pues, estamos casados, pero bueno, ha habido una boda de por medio, tenemos esas experiencias que la misma vida nos ha enseñado, ¿sí? Dice, seguimos la lectura. En el 14, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Entonces, estas artimañas del error es que se nos desvíe del camino alineado con el propósito y el diseño de Dios, que algunos se salen de ahí porque los convencieron, porque trataron de demostrarle que era lo correcto, pero bien clara dice la palabra que el único camino es Cristo y todos los demás son caminos de muerte. Y eso hay que demostrárselo a las personas. ¿Por qué dices que eso es camino de muerte? ¿Por qué? Porque esto y esto aquí, así está en la palabra de Dios. ¿Sí? Y bueno, cuando Jesús también perdona a una mujer que llega a lavarle los pies, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que llega, que no le dan agua el fariseo en la casa del fariseo para que se lavara los pies, que era la correcta forma de recibir a un huésped, a un invitado a comer a casa, por las costumbres hebreas? Y este fariseo que había sido sanado de la lepra por el Señor Jesucristo, no le da la cosa donde se lavaban los pies que venían de la calle con el polvo de la calle, porque así, polvo había. Entonces, para que una manera de, como hoy nos saludamos, un abrazo, un beso, echarse las manos, como quiera que sea, en ese tiempo se le ponía un lebrillo,
agua, donde se ponía el pie. Existe en los museos eso, tiene como una para posar el pie ahí. Y ya ponía el pie y ya estaba lleno de agua. Entonces el anfitrión o el sirviente le lavaba los pies con agua, le quitaba el polvo y después se los secaba al invitado. Y ya se sentaban a comer. Bueno, no se sentaban porque no tenían sillas, se acostaban así reclinados en el suelo, en tapetes, y ahí comían. Imagínense qué feo era, todo lleno de polvo donde iban a comer, a nivel del piso. Por eso también le lavaban los pies. Y este fariseo no le lava los pies ni le da un beso de bienvenida. Y lo había sanado de lepra y lo había regresado a su familia. Y este hombre, cuando llega la mujer, se da cuenta, porque pues entró una pequeña multitud, que eran todos los discípulos, los apóstoles y algunos discípulos ahí, no se perdía ni una enseñanza de él. Esta mujer llega, se inclina a donde están los pies del Señor Jesús, y como no le había, ve que no le lavaron los pies, era una descortesía, una grosería, ella llorando, empieza a derramar sus lágrimas. Imagínense esa mujer cómo lloraba. Y con las lágrimas le empieza a tratar de quitar el polvo de los pies, ¿no? Y como no llevaba una toalla ni nada, con su pelo largo, yo creo, le quitaba el lodo y el polvo. ¿Qué tenía esa mujer, no? Bueno, el mismo fariseo lo dice. Dice, si este fuera, pensando, si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es la que le toca. Y Jesús discierne en el corazón y conoce sus pensamientos y le dice, Simón, quiero hacerte una pregunta y contéstame. Verdaderamente que al que poco amado, poco se le perdona. Pero al que mucho amado, mucho se le perdona. ¿Ves a esta mujer? Está lavando sus pies, mis pies con sus lágrimas y secándolo con sus cabellos. Y tú, yo vine a tu casa y no me recibiste con un beso, ni me lavaste los pies. O sea, ahí le muestra al desagradecido, ¿no? Y esa mujer era una mujer que también llevaba una vida muy liberal. O la Magdalena, la mujer de Magdala, que era una cortesana, se piensa, era una mujer que se dedicaba a complacer a las personas del palacio del rey, pues que estaba para placer, ¿no? Y que cuando recibe las buenas nuevas de salvación también se arrepentía. Y después era una discípula fiel que le servía a Jesús junto con su madre María y junto con otra María que había, ¿no? Eran tres Marías, las que le servían al Señor Jesús en su ministerio. Les hacían de comer, les lavaban la ropa, o sea, lo acompañaron en su ministerio sirviendo. Y esta mujer es perdonada por el Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es la situación? Ahora, eso yo creo que eso lo vemos la próxima clase. Todas estas mujeres, todos los pecados, y de los varones también, fueron absorbidos por el Señor Jesús y no se le iba a pasar al Señor redimir todos estos pecados. Lo iba a hacer. Y eso es lo que la próxima sesión vamos a ver precisamente esa situación. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Y eso, lo que sigue, para que adelantemos un poquito, porque ya he dicho cosas de algo que viene más adelante, en la página 24, ahí, dice el subtema, fíjense, vamos a tocar un tema que así va a decir, ay, pero ¿cómo? No, pues sí, la tenemos que tocar. La sexualidad manifestada en Cristo en su propio género sexual, como varón. Ahí vamos a tocar algunos puntos muy interesantes. Y cómo es, y sí, ya nos da tiempo, de cómo es que se dio esa eh, ministración o redención de esta área tan importante en la vida, no solamente de los jovencitos, adolescentes, de los solteros, hombres, solteras, mujeres, del matrimonio, para que tomando conciencia y conocimiento nosotros, como preguntaba Paulita, ¿cómo podemos ministrar a alguien? Bueno,
Eso, pero tenemos que saber el proceso de la redención para no solo lo personal, sino también para nuestro prójimo que requiera una sanidad en esta y un perdón de pecados. Bien, pues eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ok? ¿Quedamos? Bien. Si no hay preguntas, o si hay, o no hay.